Hola, ¿cómo están todos? Feliz domingo. Aquí estamos después de la comidita, ya en muy a gusto, y vamos a platicar hoy en Una Vida Sin Límites sobre coaching nuevamente. Y traemos un tema muy interesante. Soy Pepe Bandera y estoy con Ale Llamas. Ale, ¿cómo estás? Ay, feliz, Pepe. Aquí, un dominguito más delicioso. Oye, ¿y de qué vamos a platicar hoy? Que la gente está ávida por saber más cada domingo. Hoy vamos a hablar de la gente agresivo, pasivo y cómo manejarlos o reconocer si somos uno de ellos. Porque yo creo que vamos a caer muchos en este tema. ¿Y por qué no vamos a ver una capsulita para enterarnos de bien qué se trata este tema? Vamos. Se caracteriza por un patrón de actitudes de oposición y resistencia ante diversos escenarios cotidianos. Es el trastorno pasivo-agresivo, también denominado negativista. La personalidad pasivo-agresiva expresa continuas quejas sobre su desgracia y de sentirse incomprendido y menospreciado por los demás. Desprecia y critica de forma poco razonable a las figuras de autoridad con quienes establece relaciones de hostilidad encubierta, pero de dependencia. Muestra envidia y resentimiento hacia el éxito ajeno y recurre a continuos intentos para frustrar los planes de los demás. Es frecuente la búsqueda continua de defectos en aquellas personas de las que dependen. A menudo, la persona oscila entre las amenazas hostiles y el arrepentimiento. Es común que presente rápidas sucesiones de estados de ánimo e inestabilidad emocional. Son irritables y con baja tolerancia a la frustración. El trastorno pasivo-agresivo de la personalidad aparece a menudo asociado a depresión, abuso de alcohol y quejas somáticas. Pues mira qué interesante, Pepe, porque muchos de mis clientes se quejan de que la mamá está muy fría, de que le hablan al novio y no les contesta el teléfono, de que un hermano los manipula o hacen cosas que no les gustan. Y como que hay siempre esta cosa de que siento que me agrede, pero no me queda claro. Y se empiezan a volver las relaciones a veces medio raras y las personas quedan muy ofendidas y no saben muy bien cómo manejarlas. Es decir, lo que nos estás tratando de explicar es que necesariamente no es necesario una agresión física o verbal para que exista una agresión. Se me hace un tema padrísimo porque yo lo he visto a lo largo de la vida en muchas ocasiones y tú te sientes agredido, pero ¿cómo es esto? Pues todos, yo creo, manejamos un poco el tema de ser agresivos y de ser agresivos pasivos. Y muchas veces es porque no somos muy buenos en nuestra comunicación hacia otros. Y cuando nos empiezan a molestar cosas, empezamos a agredir o a mostrar estos sentimientos encontrados que tenemos de maneras chuecas o raras, o hacemos cosas que sabemos que van a molestar al otro. Ahora, si tú eres la blanca paloma, que no eres el agresivo pasivo nunca, pero estás en una situación donde sientes, híjole, mi mamá me hace esto, o mi hermana hace este tipo de cosas que me molestan, y si ya sabe que me molestan, ¿por qué lo hace? ¿No? Es como muy típico que la gente se mete en esas conversaciones. Me recuerdas, es muy típico que te digan, claro, la manipulación o te lo dije. Ajá. O, híjole, platicando de que ayer agarré una jarra espantosa. Híjole, sí, pero ¿sabes lo que hiciste? Tal. Es un modo de reclamo, nada más te recomiendo que no lo hagas porque hiciste todo esto. Ajá. Y tú te sientes fatal. Sí, que es una saben manera eso. de agredirte sin ser directamente frontal. Y ¿sabes qué? Hay otra, me encanta esa palabra en México que usamos, la cacayaca, ¿no? No es que me echó la cacayaca, que te dijo justo lo que, para hacerte sentir mal, ¿no? Es decir, con mis hijos les estaba explicando el término de la cacayaca que nos echamos los mexicanos. Todo el tiempo. Ajá. Entonces, no, me echó la cacayaca de que no sé qué. Bueno, entonces agredimos y manejamos maneras de comunicarnos a otros. Ahora, si tú estás en una situación en la que sientes que estás ya metido en una relación donde ya se hizo esta como, que tú estás sintiendo que alguien cercano te está agrediendo, pero cuando tú ves es como que el que avienta la mano, pero avienta la piedra pero esconde la mano, y dices, es que yo sí siento que me agrede, pero no me queda claro. Y cuando eso te empieza a molestar a ti, estás deseando que la otra persona cambie, ¿qué hacer? Sí, porque te lo pueden tomar a mal, ¿no? Yo me recuerdo que alguien una vez me reclamó justamente que estaba yo siendo mala onda en decir una cosa o la otra, y yo pensaba que a lo mejor no, pero era algo que a mí me molestaba de la otra persona, y se lo estaba diciendo, si lo pienso ahora, viendo para atrás, un poco mala onda, aunque se lo adornara en algo bonito. ¿Cómo hacer primero para darte cuenta que tú eres el que está siendo pasivo-agresivo, o cómo defenderte, Ale, de alguien así? Porque como tú dices, es problema de comunicación básica. Ok. Lo que me pareció interesantísimo de cómo abordar este tema es que las personas que usualmente sienten
que otra persona las agrede pasivamente, es porque esas personas tienen una gran necesidad de controlar al otro. Es decir, la víctima pasa a ser, o es más bien, sin darse cuenta, un controlador. Exacto. A ver, barajéamela más despacio. Ve qué interesante, porque el que nunca siente que alguien lo agrede es porque está en su ámbito, como hemos hablado, está muy contento, y si el otro echa la cacayaca o agrede, pues ni cuenta se da. Te vale. Ajá. Lo que el otro piensa o no diga, bueno, pues sabes que yo me la estoy pasando muy bien. Pero cuando tú estás muy al pendiente de cómo te están agrediendo y cómo te echan los comentarios, es porque tú quisieras que esa relación fuera diferente y que esa persona pareciera diferente a tu vida. Entonces empiezas con las oraciones de yo quiero que él sea diferente, yo quiero que él deje de actuar así cuando está conmigo, quiero que haga o quiero que sea diferente, son palabras que te llevan al control. Ojo con lo que está platicando Ale, porque estamos hablando del papel de la víctima, no del agresivo pasivo, sino de la víctima que está manipulando la situación porque no está cómoda con ella. Exacto. Entonces, ve qué padre, cuando te llegue el cliente y te dice, ¿cómo le hago para que mi mamá deje de ser fría conmigo? O para que este señor me deje de agredir, o para que mi jefe deje de hacer estas cosas que a mí me molestan. Ojo, ¿por qué quieres que esas personas cambien? ¿Qué necesidad tú tienes de agradar al otro? ¿Qué necesidad tú tienes de que las relaciones y las personas aparezcan de la manera en que tú quieres? A ver, vamos a poner un ejemplo porque yo siento que con ejemplos nos queda más claro. Ale, tú y yo somos cuatísimos, nos vamos de fiesta y todas las veces que salimos de fiesta yo agarro una jarra de aquellas mortales y me aviento unos osos de volverme stripper, bailar arriba de la mesa, etcétera. Y tú me lo dices al día siguiente cuando yo tengo una cruda de 9 en la escala de Richter y me siento fatal y te da pena porque dices, ¿qué hice? Pero ¿por qué siempre me lo dices? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Cómo hago para dejar que tú me dejes de afectar a mí en ese sentido? De alguna manera, si a ti te afecta es porque tú quieres que la manera en que yo aparezco frente a ti sea diferente. Tú quieres controlarme, tú quieres que yo no te diga esas cosas y probablemente yo te las voy a decir siempre. Okay. Entonces, obviamente tienes dos opciones, o ya no volverme a ver si no te gusta los feedbacks que te doy, o que no te importe, pero ojo, cuando sientes tú que entras en una relación agresivo-pasivo se necesitan dos. Se necesita la dinámica, se necesita el que agrede y se necesita el que tiene la necesidad de controlar cómo las otras personas aparecen en su vida. O sea, que tú mismo, siendo la víctima, puedes poner un límite a esto. Dejar que la otra persona lo siga haciendo, pero no engancharte en lo que te está diciendo o no dejar que te afecte. ¿Cómo hacemos en relaciones familiares? Por ejemplo, se quejan mujeres más que nada. Mi mamá siempre me dice tal cosa y te cae en las muelas. No importarle lo que le diga porque la mamá probablemente va a seguir haciéndolo. Sí, porque te das cuenta que de alguna manera es eso, tú estás en el control, tú estás queriendo controlar cómo quieres que sea la relación de tu mamá. A lo mejor tienes una idealización de que quieres que sea de la familia perfecta y no estás viendo que tu mamá tiene otras cualidades, otras cosas. Te estás enfocando en que otra vez ya apareció y ya me dijo el comentario que me enoja. Oye, y entonces regresando un poco a la comunicación, ¿cómo romper la cadena? Por ejemplo, en el caso de la mamá, ¿cómo ya no pelar cuando me dice mi mamá, híjole, ese suéter rosa te queda fatal cada vez que me lo pongo? ¿No la pelo o qué hago? Le digo, ya no me digas eso, ¿qué haces? ¿Cómo abordas el tema? Tienes que volver a ti y ver por qué a ti te está haciendo tanto ruido y por qué tú tienes la necesidad, número uno, o de no tener una comunicación directa con ella, sentarte de un lugar muy amoroso y decirle, mami, cada vez que tú me dices esto, a mí me lastima. Ahora, como me lastima, yo voy a preferir ya no acercarme cuando te veo con esa actitud o cuando me dices estas cosas, o si no te has dado cuenta, que te des cuenta que esto es algo que a mí me lastima, porque ella cómo va a saber si tú tampoco le dices. Y también me gustaría saber yo cómo estoy apareciendo frente a ti. Yo estoy haciendo cosas que a ti te lastiman, porque también nos quedamos muy ciegos de cómo nosotros también agredimos a otras personas, porque no somos blancas palomas nadie. Esto es muy interesante, está hablando Ale de comunicación y aquí se trata de dos. Entonces, uno, retomarlo, volviendo a la palabra que nos gusta aquí, a tu responsabilidad y afrontar el problema de, ma, ¿qué onda? ¿Por qué esto? Pero aprendiendo a escuchar para saber por qué está pasando lo mismo de aquel lado y a lo mejor llegar a un término común, ¿no? Sí, entonces creo que son válidas las dos salidas. Una, si sientes que ya no hay en esa relación o ya caducó, dejarla, o tener esta conversación muy genuina, muy del corazón, muy decirle,
yo siento así cuando tú me dices estas cosas, y probablemente otra persona te va a decir, nunca lo hice yo, no lo estaba haciendo para lastimarte, o por lo menos desmantelas el agresivo pasivo, que siempre tiene que ser un poquito debajo del agua. Cuando ya lo pones en la superficie, ya pierde mucho su chiste. Claro, porque entonces pierde la fuerza de que deja de ser un pasivo agresivo. Si te lo va a decir, ya te lo va a decir con todas las de la ley enfrente de ti y ya no funciona esta dinámica. Exacto, y probablemente, como decíamos, esta persona te va a decir, bueno, Ale, es que también yo siento que tú no le das importancia a esas cosas que me pasan y es lo que a mí me tiene resentido. Y empiezas a tener verdaderamente una conversación genuina que sí te va a llevar en un momento dado, si quieres, a tener esta relación, pero no desde el control, sino desde la creación. Se me hace muy padre porque inclusive si te pasa en la oficina, como dice Ale, una es si ya caducó esa relación, pues aléjate. Si es de trabajo, limítate a la chamba y aléjate. Pero si va algo más, se vale la pena decir qué es lo que te tiene incómodo y vuelves desde un punto bueno, desde donde lo estás pidiendo para comunicarte con esa persona o decir ya nada más no me interesa y punto. Pero, ojo, todos los que hemos sido víctimas, más que agresores pasivo-agresivos, que hemos sido los dos, de los dos, ¿por qué lo estamos haciendo? Sí, y la verdad es que creo que si te metes ya en una relación donde tú sientes que estás siendo víctima de un agresivo pasivo, lo más lógico es que tú también estés agrediendo, porque es importante darnos cuenta que hacemos las dinámicas juntos. Ahora, para identificar un agresivo pasivo, tienes que darte cuenta que es una persona que sabe, también te conoce muchas veces y sabe exactamente qué decirte y cómo picar tus botones. Es alguien que conoce tus puntos débiles y ahí se va a ir de manera buena, como dándote un consejo, pero va una pedrada fuerte. Esa es la agresión pasiva. Exacto. Y lo identificas porque tú estás saliendo lastimado, pero no te quedó claro o la persona no mostró visualmente su agresión. Simplemente sentiste tú la agresión o fue por medio de un acto, de una acción o de una no acción. No pasó algo que tú esperabas de esa persona. Claro, y esto requiere también un cierto grado de manipulación siempre, porque hay un beneficio probablemente para los dos desarrollando una codependencia, ¿no, Ale? Sí, y vamos también un poquito a que muchas veces nos tomamos las cosas demasiado personal. Y muchas acciones o cosas, cuando ya tenemos a alguien en la mira que también para nosotros ya lo traemos cruzado, todo lo que hacen a veces nos molesta y todo nos lo tomamos personal. Entonces también hay ojo, donde nosotros también estamos. Todo lo que dice esa persona me molesta. Y ya tampoco le damos chance a ver otras cosas de la relación que pudieran rescatar ese foco que le estamos poniendo. Qué interesante lo que nos platicas, Ale. Mil gracias. Como tú dices, siempre hay que ver el lado bueno de hasta las cosas malas y a lo mejor quitar lo malo de enfrente y enfocarnos en lo bueno para que esto pues tenga algún chiste y sea mejor para nuestras vidas. Pues muchísimas gracias. Como siempre se nos está acabando el tiempo. Les voy a dar mi Twitter porque me gustaría que me escribieran. Soy ScoobyDocMX. Sí, y yo, Alejandra Llamas, y también nos pueden escribir, por favor, aquí al mail que aparece en pantalla. Nos vemos el próximo dominguito. Aquí muy a gusto a empezar una semanita con personal coaching. Así debe de ser. Y bueno, muchas gracias por vernos aquí todos los domingos. Hasta la próxima.